Saludos, buenas noches. Bienvenidos a otra de nuestras noches de mitología. Eh, hoy, es- hoy estamos, me escucho doble, hoy Para estamos poner Karina el... Aguado Ujú. y Soledad Vázquez. Bueno, me Bueno, escucho doble, se escucha bien, ¿tú me escuchas bien? sí, no sé qué se está filtrando una cosa ahí, pero... Ah, pero es en el mío. No, también lo escuché como extraño. A ver, Ok. déjame ver, nada, creo que yo tenía abierto el Facebook, entonces ya. Ah, perfecto. Ok. Bueno, bienvenidos a estas noches de mitología. Hoy vamos a empezar un nuevo ciclo. Como sabemos, cada mes vamos viajando por distintos lugares y hoy vamos a comenzar con mitos nórdicos. Ya despedimos los mitos griegos que nos dejaron, bueno, valiosísimas lecciones de aprendizaje y vamos con estos mitos que están llenos de mucha fuerza. Son mitos de verdad muy antiguos, la cultura nórdica, eh, y tienen símbolos que vamos a encontrar como muy, a veces en algunas historias como similares a algunos mitos de la cultura griega y romana, porque los mitos nórdicos son anteriores. Entonces hubo durante la expansión de los nórdicos, muchas historias corrieron a distintos lugares del mundo. Por eso puede ser que encontremos algunos mitos que nos resuenen. Hoy vamos a comenzar con una de las figuras centrales de la mitología nórdica, que es la figura de Odín. Odín en la cultura actual ha tenido muchas representaciones. Hay películas donde se ha tratado, por ejemplo, la película de Thor, donde se ha presentado en la cultura popular varias veces esta interesante figura. La película de Loki también, donde están Odín y Loki, que es como su antítesis, también podemos ver un poquito de Odín allí. Hay quienes dicen también que el famoso mago Gandalf del Señor de los Anillos está inspirado en uno de los aspectos de Odín. Odín es una figura sumamente interesante porque es una figura rectora, una figura, eh, digamos, generadora del mundo. De hecho, es uno de los primeros dioses, un dios titánico. Podemos verlo de esa manera, es decir, de los primeros dioses creados. Pero tiene distintos aspectos, así como tiene un aspecto de rey, un aspecto de gobernante, un aspecto de líder. De hecho es el dios asociado a la guerra principalmente. También tiene un aspecto interesantísimo como vagabundo. Por eso se le asocia como dios de la guerra, de la sabiduría y de la poesía. Es un dios entonces bastante integral, porque nos presenta este aspecto, digamos, del gran rector, del pater, del creador, pero al mismo tiempo tiene un aspecto más del sabio, del Fénix. Entonces, para este acercamiento de como son múltiples sus historias, nos vamos a centrar más en su aspecto de Fénix, en ese aspecto de Odín que abandona su trono, abandona su poder para ir en busca de la sabiduría. Entonces, para eso seleccioné eh, tres, tres historias de Odín que están vinculadas a esta búsqueda. Bueno, comienzo con una frase de la Edda poética. Es importante comentar que muchas de las historias de Odín y de la mitología nórdica estaban escritas en lo que se llamaban Edas poéticas. Las Edas poéticas eran como poemas largos de tipo épico que contaban las experiencias de los dioses. La Edda poética es una de las más famosas, donde se cuentan algunas de las hazañas y de las vivencias de Odín. Eh, Se le llama también poema rúnico de Odín, runatal, también o lochatal, un poco difícil la pronunciación. Las Edas estaban escritas en versos, separados por números, más o menos al estilo, como vemos en la organización de los salmos, ¿no? También lo podemos ver un poco, un ejemplo similar está en los poemas se fue el nombre, de, fue el nombre, la Divina Comedia, la forma en que está escrita la Divina Comedia, que son como pequeños versos enumerados que van contando fragmentos de la historia. Este es un fragmento de la Edda poética
de una de las experiencias de Odín, no como rey, como gobernante, como gran padre, sino en este otro aspecto del sabio que era Odín. El fragmento dice: no me dieron pan ni de beber de un cuerno, miré hacia lo hondo, tomé las runas, las tomé entre gritos, luego me desplomé a la tierra. Bueno, aquí vemos un poquito la experiencia, ¿no? de este sabio, y vamos a ver a fondo un poco por qué nos dice esto. Bueno, para empezar, eh, como iba comentándoles, Odín, en su primer aspecto, ¿no? Es un dios de tipo tetánico, es decir, es un dios que es de los dioses primordiales, de los primeros creados dentro del universo, del mundo, de la mitología nórdica. No es, no es el primer creador, no es el de donde viene el origen de las cosas, pero sí es como uno de los más antiguos. Odín, por lo tanto, muchos de sus hijos, entre ellos el famoso Thor, tienen distintas sagas y distintas historias, y Odín ha sido siempre como un, digamos, como gran padre, como un gestor o inspirador de estas historias, y que nos motiva. Pero tiene este otro aspecto, Odín en su naturaleza, tiene un gran amor por la sabiduría. Y hay varias historias de las Edas donde se cuenta cómo él va buscando la sabiduría en distintos aspectos. Yo seleccioné, como les había comentado, tres para esta ocasión. Algo muy curioso primero para empezar a comprender este aspecto de Odín, es que Odín, cuando iba en estas búsquedas, pues se convertía, se disfrazaba de vagabundo. De hecho, una de las características que tiene Odín es que podía transformarse en distintas personas. Por eso podías ver a Odín como un viejo, como un joven, como un niño. O sea, él tenía esta habilidad de transformarse. Pero en estos caminos de sabiduría, eh, se vestía como un vagabundo e iba a realizar sus aventuras. Este aspecto primario del vagabundo de Odín lo podemos relacionar un poco a esa búsqueda o a esa naturaleza del Cenex. Hago paréntesis aquí. El Cenex es uno de los arquetipos muy destacados por Carl Gustav Jung. El Cenex refiere al arquetipo de la vejez y la sabiduría. La vejez como símbolo, perdón, el Cenex tiene que ver con esta etapa del ser humano que que ha pasado un trayecto y que por tanto gana la sabiduría a partir de la experiencia. Eh, el Cenex tiene, bueno, vamos a verlo un poquito más a fondo, vamos a irlo dilucidando cómo se ve en las imágenes arquetípicas que nos presta Odín, para entenderlo un poquito más a fondo. Para la primera historia, escogí una de las experiencias más interesantes de Odín, y es cuando Odín decide buscar la poesía. Entonces, bueno, esta es aquí una narración bastante interesante de cómo Odín se hace con la ironía de la poesía. Se cuentan que le habían preguntado, o sea, alguien preguntó cuál es el origen de la poesía. Aegir le preguntó a Bragi cuál es el origen de la poesía. Bragi respondió que el origen de la poesía se remonta cuando los Aesir estaban en guerra con los Vanir. Ambos bandos acordaron un alto al fuego y hablar entre sí. Los dos grupos reconciliaron sus diferencias escupiendo en una bañera. Tras el encuentro, los Aesir no quisieron perder la oportunidad de utilizar este símbolo de tregua y se llevaron la bañera con la saliva de vuelta a Asgard. Asgard es la tierra de Odín, paréntesis allí. Y crearon a un hombre llamado Kvasir. Kvasir resultó ser muy sabio y podía responder a cualquier pregunta. Los Aesir permitieron a Kvasir abandonar Asgard y viajar por todo el mundo. Iba de pueblo en pueblo enseñando a los hombres sus conocimientos. Un día Kvasir llegó a Svartalfheim, que es el hogar de los enanos. Allí se encontró con Falar y Galar, dos enanos, ¿no?
y le preguntaron si podían hablar en privado con él. Basir los siguió a otra habitación. Pero esto en realidad era un truco de Halar y Galar, quienes mataron a Basir. Los dos enanos lo degollaron y dejaron que su sangre fluyera en dos tinas llamadas Son y Von, y en una caldera llamada Odrelir. Tomaron un poco de miel y empezaron a mezclarla con la sangre. Y es a partir de esta mezcla de miel y sangre de Basir como se le llamó al hidromiel de la poesía. Cualquiera que bebiera de esta hidromiel se iba a convertir en un poeta o en un erudito. Los dos enanos enviaron un mensaje a los Aesir, o sea, el primer bando, ¿no? Diciendo que Basir se había ahogado en su propio conocimiento porque no había nadie lo suficientemente inteligente como para hacerle una pregunta que él no pudiera responder. Halar y Calar enviaron entonces una invitación a un gigante y a su esposa para que fueran a visitarles. El gigante se llamaba Gilin. Mientras Gilin y su mujer les visitaban, pidieron a Gilin que remara mar adentro con ellos. Y mientras recorrían la costa, los dos enanos hicieron que la barca chocara contra unas rocas, lo que hizo que se volcara. Como Gilin no sabía nadar, se hundió en el fondo, mientras que los enanos tomaron su barco y navegaron de vuelta a tierra. Los enanos le dijeron a la mujer de Gilin que éste se había ahogado y que no habían podido hacer nada para ayudarle. Ella se puso triste y lloró a lágrimas vivas. Halar le preguntó entonces si se sentía mejor si le enseñaban el lugar donde se había ahogado Gilin. Mientras ella estaba sentada mirando al mar, Halar le dijo a su hermano que trepara por la puerta y le tirara una piedra de molino en la cabeza. Muchos meses después, Sutún, el hijo de Gilin, se enteró de la muerte de su padre y viajó y capturó a los dos enanos. Navegó mar adentro y los colocó sobre unas rocas que quedarían cubiertas con la marea alta. Halar y Galar se asustaron y suplicaron por sus vidas. Entonces el hijo del gran gigante los siguió amenazando porque no quería, digamos, quería vengar la muerte de su padre. Entonces ellos asustados le hablaron de la hidromiel de la poesía y se la ofrecieron como compensación por la muerte de su padre. Sutún accedió y se llevó la hidromiel a casa. La escondió en el interior de una montaña e hizo que su hija, Hunlot, fuera quien guardara la poesía. Esta hidromiel se le llamaba sangre de Basir, líquido de Odreir y tenía otros nombres. Ahora, mientras tanto, Odín se había enterado de estas historias, de esta historia sobre la hidromiel, y decidió ir a buscar la poesía. Así que viajó desde Asgard, desde su tierra, y llegó a un lugar donde habían nuevos esclavos que estaban cortando heno. Odín les preguntó si querían ayuda para afilar sus guadañas y ellos dijeron que sí. Odín tomó una piedra de afilar, le ayudó a afilar las cuchillas. Los esclavos, al ver la maravilla de la cuchilla, le pidieron que le regalara la piedra de afilar, pero empezaron a pelear queriendo tener una y la otra. Entonces Odín lanzó la cuchilla de afilar y les dijo: el que quiera la toma. Los esclavos terminaron matándose entre ellos. Odín siguió adelante por el camino hasta que llega a la casa del hermano del hijo del gigante, que resguarda el hidromiel de la poesía, y allí descansó durante la noche. Mientras estaba sentado junto al fuego, el hermano Baumbi, el hermano del gran gigante, el hijo del gigante, se quejó de que su riqueza había disminuido y que alguien había matado a sus 9 esclavos más temprano ese día y ahora no tenía esperanza de encontrar a otras personas para hacer el trabajo. Odín, quien se había disfrazado de vagabundo y se hacía llamar Volver, le ofreció a él hacer el trabajo inacabado de los esclavos, a cambio de tener un trago de hidromiel de la poesía. El hombre aceptó, pero le dijo que él no podía hacer nada, pues no podía darle la hidromiel, ya que su hermano se la había guardado. Pero le dijo: vamos a su casa a ver si podemos probar el hidromiel. De esta manera, Odín llega hasta la casa y el lugar donde está guardada la hidromiel. A cambio, Odín cumple su trato y trabaja largo rato haciendo el trabajo él solo de los 9 esclavos. Llegan entonces a la casa de Sutún
Y su hermano le cuenta este trato que ha llegado con Odín disfrazado. Sutún le dice que se niegan, me niego a que ninguno de vosotros tome una sola gota de mi hidromiel. El hermano le susurró y le dijo que Odín de hecho había hecho el trabajo, que merecía tener la hidromiel. Entonces, Odín, observando la situación, le dice al hermano, deberíamos intentar engañar a tu hermano para que nos dé el hidromiel. Baugi sintió con la cabeza y así sacaron, y Odín, disfrazado de Volper, sacó la barrena y, y le dijo que debían hacer un agujero en la montaña donde estaba guardada la hidromiel. Hacen el agujero, Odín, disfrazado, va a la montaña, sopla el aire en el agujero y pequeños trozos de piedra volaron de vuelta a sus ojos. Siguió perforando y los pequeños trozos de piedra volaban hacia el interior. Luego Odín se transforma en serpiente, se mete en el pequeño agujero y en ese momento el hermano del gigante se da cuenta de que no está hablando con cualquier persona, sino de que es un ser especial, ¿no? E intenta matarlo, pero falla. Odín finalmente se cuela dentro de la montaña, dentro del agujero, y ahí encuentra una habitación donde está una mujer gigante, un Lot, que es la hija de, del hijo del gigante, ¿no? La doncella. Entonces Odín volvió a su forma humana y habla con ella. Le dice que va a dormir con ella por 3 noches a cambio de 3 sorbos de la hidromiel de la poesía. Después de los 3 días que él la acompaña, eh, ella le da a probar de la hidromiel. Toma el primer bocado, luego el segundo, y en el tercer y último bocado de miel, él aprovecha y se toma de una vez toda la hidromiel. Es decir, eran solo 3 tragos, pero él disimula y entre los primeros 3 tragos termina acabándose la hidromiel. Se transformó rápidamente en un águila y se alejó volando lo más que pudo. Al ver esto, Sutún, el padre de la doncella, se transforma en águila y vuela tras él para quitarle la hidromiel. Pero Odín consigue escapar y cuando llega a Asgard escupe la hidromiel en 3 grandes cubas. Odín dio parte de la hidromiel de la poesía a los Aesir, o sea, a una tribu, y parte a los humanos de Migdar, que son ahora los poetas. Mientras Odín había volado lejos de Sutún, había cargado la hidromiel de la poesía por el camino y quien quiso lo tomó. De hecho, al águila se le caían gotas por el pico y muchas personas lograron tomar directamente esta hidromiel. Cuentan que quienes toman de esta hidromiel pura de que vuela del águila se hacen buenos poetas. Pero los que comieron de excrementos de pájaro por confusión de la misma águila de Odín se vuelven malos poetas. Bueno, aquí tenemos esta interesantísima historia que podemos mirar en distintos aspectos, ¿no? El primer aspecto que tenemos es primero el vínculo de la poesía y la sabiduría. Observamos que cuando Odín escucha esta historia antigua, ¿no?, de los enanos que guardaban la hidromiel, sabe que este elixir puede volverte sabio o poeta. Aquí tenemos un punto interesantísimo para analizar en esta figura del Cenes de Odín. Porque la única forma de poder ganar la sabiduría, y vamos a ver en otras historias de Odín ganándola, ¿no?, es poder estar este limbo, ¿no?, entre el poeta, el creador, el arte, lo creativo, y el conocimiento y la sabiduría. Una y la otra vienen de la misma fuente. Esto es un punto bastante interesante, ¿no? Y tenemos a la poesía como un aspecto de la sabiduría. De hecho, después de esta aventura, Odín, como dios de la guerra, uno de sus poderes era que él transmitía poesía, animaba, y demás también con sus palabras. O sea, este es un poder que gana Odín. Otro aspecto que me parece súper interesante a revisar es que la poesía no se gana a través de un robo. Se dan cuenta de este aspecto, de que al final es la astucia de Odín
la que logra encontrar la manera de, de darle lugar a la poesía. Cuando leía sobre este aspecto, bueno, eso lo relacioné un poco a esta imagen que se repite mucho en, en varios mitos de varias culturas. Pues tenemos un ejemplo en el caso de Prometeo, ¿verdad? Cuando Prometeo roba el fuego divino y lo comparte a los humanos. En la mitología venezolana, que la vamos a ver cuando veamos mitología venezolana, está el mito de Cuma y Hachagua, donde Hachagua también hace este robo, en este caso de fuego. Y este aspecto del robo de algo divino es un aspecto muy, muy propio de figuras como Odín, que tienen que ver con este riesgo de saber que, digamos, que lo inmanente y que lo divino no lo puedes pedir, no es otorgado solo porque lo quieras, sino que tienes que buscarlo. Y es muy interesante en este caso que la guardiana final del hidromiel sea una mujer, ¿no? Eh, por cierto que, bueno, en este caso, esta gigante nos está representando un aspecto eh, sumamente interesante de lo creativo, que es la figura del ánima como puente hacia el mundo de lo creativo. Aquí traje un fragmento de la Edda poética de Odín, donde dice, el fragmento 161 y 162, él dice, el 16º sé, si quiero de mujer sabia lograr amor y favor, la mente dirijo de la hembra de blancos brazos, y su ánimo altera todo. El 17º sé, la joven doncella que no se me vaya, nunca al obfanir tuyo serán estos conjuros, aunque has de saberlos, debes ganarlos, te urge obtenerlos. Vemos en esta imagen poética, ¿no? Que si, como indica, si quiero de mujer sabia lograr amor y fervor, la mente dirijo hacia ello, he de ganarlos, he de obtenerlos. La imagen del ánima, en esto vamos a vincularlo un poquito al pensamiento de Carl Gustav Jung, que hace un análisis muy interesante con respecto al ánima. La imagen del ánima, de la doncella, es una imagen también asociada dentro de la psique a el vínculo con lo creativo, con lo generativo. La vemos, por ejemplo, en figuras como en el mundo griego Afrodita, ¿no? Que ella relaciona lo creativo generativo. En el Popol Vuh lo vimos, cuando revisamos el Popol Vuh lo vimos en la figura de la doncella creadora, la que da madre a los dos héroes del Popol Vuh. El ánima representa esa puerta que conecta con lo creador por cuanto conecta con lo erótico, simbólicamente hablando. El animus vincula con el logos, con el conocimiento, entonces el conocimiento puro o racional no puede llegar a la creación, al arte, que es lo que en este caso representa la poesía, ¿no? La poesía como acto de crear, como acto de dulcificar, de decir cosas creativas, llamativas. No puedes llegar a eso solo desde el conocimiento puro, logo, frío, sino que tiene que conectar con lo femenino. Fíjense que en este traslado de Odín para poder encontrar la poesía, vemos varios aspectos. Primero, irrumpe en una montaña, un símbolo también de lo resguardado, de lo femenino, del misterio, de lo cuidado. Luego duerme 3 días con esta doncella, o sea, la ama. No te puedes ganar la poesía a partir de la guerra, como podría ganarse Odín el mundo material, a través de la guerra, a través de no. En este caso, como estamos hablando de algo inmaterial, que es la poesía, que es algo divino, él lo gana a través del amor. Duerme con ella 3 días, la besa. Entonces, este poema épico, esta edda poética nos lo repite, ¿no? Tuyos serán estos conjuros, aunque has de saberlos, debes ganarlos.
Eh, la poesía se gana es a partir, eh, digamos, del vínculo de lo creativo, tiene que ver con lo erótico, con lo creativo generativo, con lo femenino. Al respecto, hay por cierto una experiencia de Jung, cuando él está escribiendo su libro rojo. Él dice que él estaba escribiendo, digamos, desde su conocimiento, ¿no? Escribiendo su libro rojo, guardando las experiencias, escribiendo sus libros, estaba como muy, muy en el tema del logos, ¿no? Del conocimiento, del pensamiento. Y un día él escucha una voz femenina que le habla, él empieza como a transcribir, ¿no? Estas ideas que le van llegando, pero en esa voz femenina. Eh, Luego él en un sueño ve a esta mujer como una niña, luego en otro la ve como una mujer, pero ahí es cuando él va descubriendo que ese aspecto de sí mismo eh, creativo tenía un aspecto femenino, ¿no? Era la forma en que él la estaba viendo. Y entre estas ideas que le dice, que le llegan estos mensajes mientras él en los sueños, en ese proceso tan interesante de Jung del libro rojo. Por cierto, aquí en el EUS hay bastante información, hay algunos webinars que se han hecho sobre ellos, quien lo quiera dar, sea bueno que los revise. Y bueno, una de las cosas que le dice esta voz es que para poder llegar a un conocimiento superior estaba el lenguaje de su arte. Yo, por cierto, él trabajaba en arte con piedras, de dibujar, o sea, tenía este lado poético, ¿no? De su escritura. Pero ella le recuerda esto, o sea, que no podía quedarse solo en el conocimiento frío, que tenía que asociarse, buscar o abrir campo al arte. Y ahí Jung, entre otras cosas, se da cuenta, ¿no? de este vínculo entre el amor entre el ánima, lo creativo generativo femenino, y el animus asociado al logos o al conocimiento. Y aquí tenemos esa hermosa imagen. eh, y además observamos en Odín tres fases muy importantes. Primera fase, que es cuando él llega como un vagabundo. Cuando hablamos del vagabundo, aquí hay un despojo total, Odín, para poder, siendo él como es una deidad antigua, un creador, el gran padre de dioses como todo, para poder llegar a la poesía, se hace humilde, se hace vagabundo. Otro segundo aspecto lo tenemos en la imagen de los esclavos. Él ayuda de manera desinteresada a los esclavos a afilar su cuchillo. Estas personas que están esclavizadas no están viviendo en un espacio de poder y terminan matándose por ese poquito por esa cuchilla que Odín les dio. Pero Odín se después rápidamente. Luego Odín, desde esa imagen, hace el trabajo de los 9 esclavos, es decir, también cumple su promesa humildemente para poder encontrar a la poesía. Ahí también esto me recuerda a una imagen que, que me dice mucho un profesor que tengo de poesía. Él tiene un taller que lo llama Forjando el Poema. Y él le dice este nombre a su taller porque él dice que la poesía hay que forjarla. No es que va a llegar la inspiración y de un día para otro ya la tienes, no tienes que trabajar para lograrlo. Tienes que escribir continuamente para que entre 1000 poemas de repente uno funcione. Entonces, este aspecto del trabajo para ganar la poesía lo vemos en el Odín, que humildemente, siendo un dios, hace el trabajo de 9 esclavos, de 9 personas no esclavizadas. O sea, hace el trabajo de 9 personas para poder ganar lo idóneo. Tenemos también entonces en Odín este aspecto humilde para poder ganar la sabiduría. Luego tenemos que se transforma en serpiente. Y aquí tenemos una imagen interesante, la serpiente irrumpe en el espacio, en la montaña, en el espacio femenino. Tenemos aquí también un símbolo del vínculo entre el ánimo y el ánima, lo masculino que ingresa en lo femenino y luego el encuentro con la giganta.
Odín entonces en este aspecto nos muestra esto que es necesario para ganar la sabiduría. La humildad, el trabajo duro, en este caso la poesía, ¿no? La primera forma de sabiduría que se gana. La humildad, el trabajo duro y el eros, el amor. Luego, en este aspecto, ¿verdad? Cuando él logra conseguir la hidromiel en los 3 sorbos y escapa en forma de águila, tenemos un aspecto también interesantísimo. Él comparte su saber al mundo, que es el mismo aspecto repetido de la primera deidad de Basir, ¿verdad? Que era este ser que tenía todos los conocimientos, el cual los enanos lo matan para obtener la poesía. Basir repartía su conocimiento al mundo. De la misma manera, Odín, con o sin querer, se escapa del pico, ¿no? Una de las partes de la poesía. El saber que se tiene se debe compartir, que también tenemos esta imagen tan hermosa. Eh, o sea, él toma la poesía para sí, pero la comparte. Bueno, aquí tenemos estos aspectos en este mito y vamos a pasar a una segunda historia de las búsquedas de la sabiduría de Odín. Y aquí tenemos la laguna de Mimir, de cómo Odín pierde su ojo. Dentro de estas búsquedas de sabiduría, a Odín le dicen que hay una fuente que se llama la laguna de Mimir, donde está la sabiduría. Así que Odín va vestido de nuevo como vagabundo y camina hacia donde está la fuente. Allí está un personaje, no recuerdo el nombre del personaje, pero que es un tío, es una deidad antigua, que está allí parado, es un tío de Odín, que está cuidando la laguna de la sabiduría. Odín se emociona y le dice que él quiere recibir la sabiduría y que se la dé. Entonces el tío le dice que no puede dársela ni porque sea Odín, ni porque sea, ni porque sea un gran rey, ni por el poder que tenga, sino que él tiene que hacer un sacrificio para obtenerla. Odín le dice que sí, que está tan dispuesto a tener la sabiduría que va a hacer lo que él quiera. Y él le pide que se quite un ojo y lo lance a la laguna de la sabiduría. Odín, sin temer, se arranca el ojo y lo lanza. Una vez que se arranca el ojo, brota luz de ese ojo. Dicen en algunas versiones que luego lo tapa, por eso en algunas versiones también se le llama el tuerto Odín, pero en algunas versiones su ojo brilla en ciertos puntos. Odín obtiene la sabiduría, deja el ojo allí y ahí el tío le dice que ahora sí es digno de tomar de la sabiduría. Y le da a beber un cuerno, era un cuerno abierto, ¿no? Un cuerno como en vaso, un cuerno de agua, y Odín bebe y se hace sabio. Fíjense que en este aspecto de Odín tenemos igualmente la búsqueda de la sabiduría, pero tenemos el otro lado. En la búsqueda de la poesía teníamos este aspecto de lo creativo, del vínculo con el ánima, o sea, todo el trabajo que él hace para llegar a lo femenino, para negociar con lo femenino, para poder ganarse la poesía. En cambio, en esta otra historia, él se gana es el conocimiento, más el logos, la razón. Ah, por cierto, se me había pasado, cuando él le pregunta al tío que le dé de la laguna, el tío le dice que va a obtener de todo, pero que no puede obtener de una vez el ver hacia el futuro. Sin embargo, Odín desarrolla esta habilidad que después va a ser muy interesante cuando veamos un poquito más de su vínculo con Loki en otros mitos que vamos a estar indagando. Eh, en esta otra historia, vemos que el vínculo del conocimiento Odín lo obtiene de una persona mayor que él, aún siendo Odín un hombre, o sea, un adulto, aún siendo Odín un rey, un dios, para poder ganar la sabiduría, se vuelve joven, se vuelve niño, o sea, se admite inocente, se admite ignorante. Y esto es un aspecto importante del otro lado de la sabiduría, ¿no? Que es la del lobo, en este diálogo de Odín y su tío. Jung siempre comentaba respecto al Cenex que para que el Cenex
se eleve y ponga a prueba su conocimiento, tiene que encontrarse con el puer y viceversa. ¿Qué es el puer, el arquetipo del puer? El arquetipo del puer asocia a Jung al arquetipo del joven. Simboliza ese aspecto de lo que es joven, de lo que es novato, de lo que es inocente, de lo que es niño dentro de nosotros mismos. El Cenex opuesto representa lo que es adulto, lo que es sabio, lo que tiene experiencia, lo que tiene tiempo. Entonces, el Cenex representa lo que ya se conoce, la sabiduría ganada por conocimiento que se logró, y el Puer representa la capacidad de renacimiento, la capacidad de asombrarse de la inocencia, de lo nuevo, de lo joven. Entonces, este Odín, a diferencia del Odín que buscó lo creativo, ¿no? El Odín que busca el conocimiento, debe volverse joven, debe admitirse menor que el otro, ¿no? En este caso la figura de su tío, que es un hombre mayor. Entonces tenemos aquí un diálogo puer-senex. Odín además acepta quitarse un ojo. Fíjense que en este caso su tío, no, a pesar de ser su familia, no le regala el conocimiento. Y aquí tenemos otra vez este aspecto repetido que vimos en el mito anterior y vemos en este, que es el trabajo por ganarse el conocimiento, por ganarse la poesía, por ganarse por ascender. Aún un mismo Dios se presta a ese trabajo. Pero además del trabajo que le pide el tío, le pide un sacrificio. Perder un ojo, eh, podemos entenderlo simbólicamente como perder una forma de mirar el mundo, como perder una forma de conexión con lo terrenal, con la vida, con lo que, o sea, una parte del conocimiento que ya traía Odín. Y quitarse el ojo es poder abrir el campo para poder recibir un nuevo conocimiento, para poder renacer, entender ese otro nuevo conocimiento que iba a venir. De hecho, Odín, gracias a permitirse perder este ojo, gana una visión más allá, porque como les decía, en mitos posteriores vamos viendo cómo Odín gana el don de predecir y de ver hacia el futuro. Entonces, la pérdida del ojo nos conecta con este aspecto del... Aquí hay un doble aspecto, ¿no? Porque tenemos el diálogo del Cene y el Puer, ¿no? En el tío y en Odín, joven, Odín que se admite menor, Odín que se admite inocente, es otra cosa. Al pedir, quiero beber de la fuente de la sabiduría, es, yo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada, decía Descartes, solo sé que no sé nada, o sea, admite su propia inocencia. Al quitarse el ojo, además, admite que lo que sabe incluso es capaz de soltarlo para poder obtener otra cosa. Entonces hay una doble, hay una imagen doble del poder, de la capacidad de renovarse para poder obtener el favor, en el caso del Cenex. Y hay algo muy interesante, me acuerdo que Jung siempre dice que el Cenex se crece en el contacto con el puer, es decir, la sabiduría, el conocimiento asentado se crece cuando se conecta con la inocencia, y el puer se crece en contacto con el Cenex, se pierde el puer debe perder cierta inocencia, perder ciertas cosas para poder hacerse sabio. Es interesante que en algunas versiones del mito se cuenta que después de que Odín se va tomando un sorbo, su tío sigue bebiendo de ese manantial y no saca el ojo de Odín. Eh, es decir, que el tío también obtiene un regalo de Odín. Eh, el tío sigue resguardando esta laguna. En la laguna, a nivel simbólico, también siempre ha sido un símbolo de lo que está resguardado. O sea que las lagunas no son como los ríos, que son fluidos, como el mar. Y la laguna tiene un poco más este tema de estancamiento, pues de sabiduría concentrada. Por eso muchas veces los animales de laguna los vamos a ver en distintas mitologías asociadas a la sabiduría, como en el caso de los caimanes, los cocodrilos, la mitología egipcia lo vimos bastante, ¿no? Porque el agua estancada o el agua de manantial, perdón, el agua de laguna, se asocia al conocimiento que se ha añejado,
esa es la palabra, añejado, que se ha guardado por mucho tiempo. Entonces esta imagen de que el tío, después de esto, deja el ojo de Odín allí y sigue bebiendo del agua, es el regalo del puer de Cenex. El tío como Cenex le regaló a Odín su conocimiento, pero obtuvo de Odín una mirada nueva de la vida, otra forma de ver la vida, una renovación. Entonces, es interesante este diálogo eh, de estos dos personajes. Ya, denme un segundo, que la perrita ya, voy a abrir la puerta. Adiós. Dale. Ya, un segundito. Tenemos este doble. Y cerramos con la tercera fuente de sabiduría que obtiene Odín. Una vez que Odín tiene la poesía, ¿no? El aspecto creativo, vínculo con el ánimo, ¿no? El conocimiento, la laguna de Mimir, Odín decide ir a obtener el conocimiento de las runas. Las runas son un sistema, son un sistema son como unas piedritas, un sistema de, bueno, se ha utilizado como sistema predictivo, se ha utilizado como sistema de adivinación, pero son también es una fuente de sabiduría antiquísima, similar digamos, lo relaciono con el tarot en el sentido de que está formada en este caso son glifos, pero son glifos que tienen que tiene cada uno un significado con un conocimiento profundo detrás. Eh, las runas son como pequeñas piedras que tienen estos grabados, ¿no? Distintos símbolos, se le llaman muchos, en lo comercial se llaman las runas vikingas, las runas. Y cada uno de estos símbolos tiene un significado profundo. Bueno, como comentaba, eh, tanto se han visto desde el punto de vista predictivo como también desde el punto de vista analítico, porque las runas son como una guía, ¿no? Una guía divina que representa momentos arquetípicos y tiene distintos significados. Bueno, una vez que él ha obtenido esto, él decide conocer las runas. Entonces se va hacia el árbol sagrado, el árbol primordial, que eso lo vamos a ver la próxima semana, ese árbol lo vamos a ver a fondo con Cari la próxima semana. Entonces no voy a comentarles mucho del árbol, sino de lo que él hace allí. Él se va al árbol que era el árbol de la vida, que representa el árbol del inicio de todo, o sea, el árbol que conecta los tres planos, el mundo del cielo, el mundo de los muertos, el mundo debajo del mundo y el mundo terrenal. Y decide colgarse de ese árbol por 9 días y 9 noches con una lanza que le atraviesa el cuerpo. Allí tenemos una ilustración muy hermosa que hicieron de esa imagen. Por cierto que cuando la veía recordé la imagen del colgado del tarot, que por cierto el colgado del tarot representa este momento arquetípico de entender que hay que soltar algo o sacrificarse para obtener una sabiduría mayor. Y esto es lo que hace Odín. Durante esos días 9 y 9 noches, él medita y luego de esos 9 días y 9 noches encuentra y gana la sabiduría de las runas, las entiende. De la Edda Poética saqué un fragmento que dice lo siguiente: sé que colgué en un árbol mecido por el viento 9 largas noches he ido con una lanza. Y dedicado a Odín, yo ofrecido a mí mismo en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces. No me dieron pan ni de beber de un cuerno. Miré hacia lo hondo, tomé las runas, las tomé entre gritos, luego me desplomé a la tierra. Bellísimo ese fragmento poético con el que iniciaba la charla, ¿no? A diferencia
de las otras sabidurías, una la ganó por amor, una la ganó porque otra persona se la dio, ¿verdad? A través de sacrificio también, pero alguien te la dio, ¿no? En las dos imágenes de las dos sabidurías que vimos, alguien se la ofrece. En esta otra, y lo dice muy bien el poema, no me dieron pan, ni de beber de un cuerno, miré hacia lo hondo. Este tercer aspecto de la sabiduría es la sabiduría que se logra a través del trabajo en sí mismo, de la meditación profunda y de la conexión con el sí mismo. En esta imagen de Odín colgado, él se ha despojado, de nuevo es Odín vagabundo, siendo un dios, de nuevo vemos otra vez la imagen del trabajo, ¿no? Una deidad que igual hace el trabajo para ganar la sabiduría como cualquier otro. Está colgado, está indefenso, tiene una lanza que le atraviesa el cuerpo, una imagen también de sacrificio, de dolor. Y solo ha perdido su ojo, evidentemente, porque ya ha pasado, no, se ha ganado la otra sabiduría. Entonces ya tiene la capacidad de mirar de otra manera y por tanto puede mirarse a sí mismo. Entonces aquí tenemos como una elevación de la sabiduría obtenida por, por nuestro querido Odín. Odín termina siendo el mago, el mago, la figura que es, porque se presta finalmente aquí a la escucha del sí mismo, o sea, la conexión con lo divino, vamos a aclarar aquí, el sí mismo desde la psicología junguiana, es el término para hablar del uno con el todo. No es el sí mismo refiere no la trascendencia del ego. ¿Verdad? El sí mismo representa esta concepción de ser uno con el todo, o sea, el ego en, entre el mundo que lo rodea y lo divino. Eso es el sí mismo, esa totalidad. Pero en esta imagen que nos presta Odín, para poder llegar a conectar con esa totalidad, con esa sabiduría mayor que la representan las runas, como les iba diciendo, las runas nos cuentan distintas historias a través de cada una de las piedras, de los símbolos. Entonces, las runas son una representación de la sabiduría del todo, como pasa con el tarot y otros sistemas similares, que son sistemas que dialogan, ¿no? Nos hablan de la totalidad, de la totalidad. Entonces, para él poder entender estas runas y obtener la inspiración, porque en algunas versiones él entiende las runas, en otras versiones incluso las crea. Encontré de las dos versiones, entonces, bueno, de todas maneras abro la discusión, ustedes pueden comentarlas, pero encontré versiones donde se dice que él obtiene la inspiración para hacerlas y en otras es que obtiene la inspiración para entenderlas. Pero igual en ambas imágenes vemos que es el poder conectar con el sí mismo, pero a partir de la nada, de la mirada profunda, del poder concentrarse a mirar de otra forma sin ojo y además despojado de lo material. No hay acción absoluta en un colgado. Un colgado no puede hacer absolutamente nada, no hay acción, es la inacción, es la contemplación. Eh, Respecto a esto, por ejemplo, en el mundo budista, la contemplación es uno de los medios que se utiliza para llegar a la sabiduría. Lo vemos en algunos estilos poéticos como el haiku. Los haikuistas, los haijines, ellos caminaban por distintos lugares e iban observando y de lo que observaban permitían que la imagen de la naturaleza los impregnara para sacar la poesía haikuista. La contemplación refiere a esto, a este aspecto de no actuar en la realidad presente, sino mirarla, contemplarla, pero no solo contemplarla con el ojo material, que es el ojo natural de Odín, sino también con el otro ojo que no tiene, es decir, con el ojo de adentro, con el ojo del alma. Este hecho en la poesía, ¿no? Donde dice, colgué un árbol mecido por el viento, como les iba comentando, este árbol representa la sabiduría en su fuerza mayor, la unión de los tres planos. Vamos a ver la próxima semana a fondo con Cari, ¿no? Pero es un árbol que muchos han asociado, por cierto, al árbol del Edén de Adán y Eva. O sea, él se atreve a acercarse a la sabiduría, pero no la consume, no como esta imagen, ¿no?
de consumirse la manzana, de agarrarla, de raptarla, robarla, como se hizo con la hidromiel de la poesía, ¿no? No, se sienta a contemplarla, a mirarla con los dos ojos, con el ojo del alma y el ojo de la tierra. Yo ofrecido a mí mismo en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces. Siempre le dicen el árbol sin nombre. Hay un árbol, él tiene un nombre, hay un nombre que se dice, no recuerdo el nombre, no lo tengo aquí, pero también se le llamaba, entre otros, el árbol sin nombre. O sea, el árbol desconocido. También es la mirada hacia lo desconocido, la posible mirada al abismo, saber, aquí también hay un despojo literal, ¿no? De su bien, de su bienestar, de su salud, de su dinero, de su magia, de todo. Y solo está él con ese gran árbol, con el sí mismo, solo él y el sí mismo. No me dieron pan, es decir, no me vinculo con lo material, no, ni de beber de un cuerno, el conocimiento lógico no me sirve en este momento, el cuerno que era Dios su tío. ¿No? Miré hacia lo hondo, el conocimiento del corazón. Tomé las runas, las tomé entre gritos, luego me desplomé a la tierra. O sea, pude concentrar o crear o conectar con lo divino, pero no me debo quedar ahí. Vuelvo a la tierra para compartirlo. 9 días, 9 noches. El 9 también es un símbolo de renacimiento. Tenemos aquí este aspecto de parto, de renacer, simbólicamente. Al dejarse esos 9 días, 9 noches, es como un proceso de renacimiento para ser quien es. Bueno, cierro con un fragmento de un poema de un poeta argentino, Luis Borges, quien por cierto fue haikuista, escribía haijin, estos poemas hechos por la contemplación, que les invito a investigar los haikus de Borges porque de verdad son muy hermosos. Pero aparte de eso, él también escribió eh, poemas más clásicos, ¿no? Él tiene este libro muy famoso llamado Elogio de la Sombra, una de sus últimas obras. Y de ese, bueno, tomé un pequeño fragmento, un poco largo el poema, pero tomé un fragmento donde dice, la vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Bueno, Karin, ¿estás por allí? Si me quieres comentar algo. Híjole, qué gran forma de abordar estos mitos. Digo que, bueno, la verdad que yo no tengo mucha experiencia con ellos. No hay Había escuchado problema. los nombres, ¿no? Ujú. Sobre todo en cuestiones ahí de Leucis, y recuerdo que Roberto menciona, ¿no? Algunos también en Malca, ¿no? Alguna vez así habló de los mitos para tratar un caso, ¿no? Pero sí jamás le entré así como, bueno, más bien todavía no le he entrado, ¿no? Entonces, esta introducción que haces, la verdad se me hace muy bella, como muy profunda, y se me hace súper interesante esto, o sea, esta figura de Odín, la verdad, yo digo, solamente de oídas, ¿no? Pero esta cuestión de que pueda transformarse, o sea, creo que es así como esencial, ¿no? O sea, vital como para poder reconocer ahí los distintos arquetipos, ¿no? Y para el desarrollo, ¿no? O sea, como de su personaje y obviamente que dentro ya de la psicoterapia como que te da para irte involucrando, ¿no? Como con este personaje. Sí, Se me hizo muy interesante la cuestión de la sabiduría y cómo trata esta sabiduría, ¿no? De siempre una especie de lo voy a decir mal, pero es, o sea, un retroceso, ¿no? O sea, como volver a tener, digamos, filosóficamente, ¿no? Esta capacidad del asombro, que solamente se puede, o sea, se genera a partir de, vuelvo a ser un niño, ¿no? Como si volvieras a ser un niño, como si no supieras, ¿no? ujú, Qué es lo que ha pasado durante, pues, cierta experiencia, ¿no? Vuelves nuevamente como a ese estado. Y puedes reconocer otras cosas, ¿no? Adquieres sabiduría con otra mirada. Esto de los ojos está, bueno, es una imagen impresionante, o sea, sí, sacarse el ojo para aventarlo así como al agua sí me impactó demasiado. Eh,
y pienso, ¿no? O sea, cómo sería o cómo se siente también a veces, pues a nivel psicológico quitarse una cierta mirada, ¿no? Que una se va construyendo, ¿no? Una se va construyendo, pues a partir de circunstancias que ocurren y hay veces que tienes que quitártela, ¿no? Y duele, o sea, tampoco es así como, bueno, ya voy a cambiar de perspectiva, ¿no? O sea, es tan doloroso como sacarse un ojo. Y esa imagen así como que dije, claro, se puede entender desde ahí, ¿no? Quitarla, o sea, arrancarse un poco, pues sí, la piel, no un órgano, o sea, un órgano vital, bueno, no vital, bueno, pero para una función tan esencial como es la mirada, ¿no? O sea, observar, este, para poder dar paso a otra mirada, ¿no? Y bueno, aquí o sea, lo que se le da es la mirada, o sea, una mirada mejor, ¿no? O sea, una forma de ver, pues distinta, ¿no? Incluso más grande, más profunda que la que tenía, pero es un sacrificio que, bueno, está de terror, ¿no? O sea, Un sacrificio fuerte. Y a mí cuando yo lo exacto, leía, yo decía, cónchale, me sorprendía. Y además, la humildad de Odín, que siempre exacto. Odín, el creador, yo debo buscar la sabiduría, no está en mí mismo. O sea, él hace el proceso y hace el trabajo en todas las veces. Hace el trabajo por allá en el primer mito, los 9 esclavos, hace el trabajo de quitarse el ojo, hace el trabajo de colgarse los 9 días. Esta Sí. humildad, y como bien lo dices, ¿verdad? No he visto ese punto de que sacarse una forma de mirar duele. Uno puede durar años, ¿verdad? Con de repente un determinado sistema de creencias familiares, sociales, y de Sí. repente darte cuenta que tal sistema o tal cosa que te han dicho, tienes que aceptarla. Ujú. Tal cosa que has Sí, creído por tanto tiempo. claro. Es doloroso. Y sí, también lo pensé con la carta del colgado, ¿no? O sea, no es es un cambio de mirada, no es un cambio de dirección, no tanto como la torre, o sea, porque la torre también es así, de que esa llega y si es dolorosa y es fuerte y es grande y es divina pero acá lo que me quedaba, ¿no? O sea, lo que estaba pensando ahorita y cómo lo deseas tú, es una especie de contemplación, ¿no? O sea, Ujú. contemplar qué es lo que viene y esta mirada de contemplar, o sea, esta sabiduría de poder contemplar algo, se alcanza solamente o sea, pensándolo como con los arquetipos del Cenex, ¿no? O sea, no una persona como, digamos, joven, ¿no? O sea, como es el pues, tiende como a impacientarse, ¿no? Y así como a andar buscando, yo quiero, yo hago, ¿no? Pero esta sabiduría de, a ver, calma, bueno, ya ni siquiera calma, ¿no? Más bien quédate quieto, no muy estoico también de Tanto que se pone solamente, la lanza, o sea, no te muevas y hasta se manda él mismo la lanza para moverse. Imagínate el extremo de este señor. sí, 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 es una sabiduría pues contemplativa bien peculiar, ¿no? Ujú. No, bueno, en imagen así, se me hace bastante interesante, como que la había encontrado en teorías filosóficas, ¿no? Pensando en los estoicos, como muy de, bueno, Ah, que sí, todo. los estoicos, los estilitas. Exacto. Pero así ya como en una acción, en una imagen de un mito, ya la reconozco aquí y te da como más, sí, como que ya entiendes, bueno, me da otro lugar, ¿no? Para poder apreciar o para poder entender este tipo de sabiduría de la cual estaban hablando o de la cual existe, ¿no? Y podemos habitar también. Exacto. Y Está a mí, ¿sabes qué increíble. me fascinó también cuando veía que él llega a este árbol, pero a diferencia, por lo menos en el caso de Génesis, tengo que comerme el árbol, la manzana, ¿verdad? En otras historias vemos el árbol destruido y vegetal. En esta, él solo contempla. Y eso a mí me pareció tan precioso. Claro. O sea, es un respeto profundo que él muestra hacia lo divino, profundísimo. Es otra Sí. forma de mirar la sabiduría bien, si te digo, bien, o sea, bien distinta. Ujú. Justo cuando estudié, ¿no? La noción de sabiduría, ¿no? Que es como bien interesante, bien amplia, siempre está la duda, ¿no? De cómo empieza la sabiduría, ¿no? O sea, están estos mitos donde siempre se hace algo incorrecto, entre comillas, ¿no?
pero que es aquello que hace que puedas como avanzar, ¿no? Tener cierta, pues, experiencia de algo que no se había tenido, pero esta es otra forma, y sí lo dices bien como muy de respeto, ¿no? Hacia Ujú. lo divino, y eso te da otro tipo de sabiduría, o Otra sea, sabiduría, porque en las otras el más joven, el Odín más joven, en la primera se lo roba a la ajá, Yelanta, la exacto, sí, sí, enamora. sí, ajá, Aquella sabiduría la hace la enamora. La otra se sacrifica, pero en esta contempla. Es como, yo también veía cuando veía esas historias y dije, conchale, ¿cómo va como envejeciendo Odín? O sea, Odín puede ser viejo o joven, Odín no tiene tiempo, se transforma, pero se ve ajá, lo que va ganando, esa madurez que va ganando en exacto. ciertos ámbitos me parece súper interesante. ¿Sabes que por cierto? Estaba leyendo que algunos han comparado a Odín, a pesar de que es un rey, o sea, como algunos lo han comparado a Apolo, simbólicamente en la mitología comparada, y otros a Hermes. Sí, Tú pensé lo en vimos Hermes. en Hermes, sí. Yo también, porque Sí, tiene este juego entre saber cuándo salir, cuándo entrar. Tiene unas exacto. dualidades interesantísimas. Algo que no mencioné, que se me pasó mencionarlo, es que él anda con dos lobos y dos águilas cuando está en su trono. Claro, cuando anda vagabundo, él se despoja de todo. Ujú, Pero sus dos amigos son dos lobos y dos águilas. Las dos águilas él las envía a los dos lados a observar el mundo y los dos lobos él los alimenta con su comida. Que por cierto, no sé si vamos a ver el Ragnarok, no sé si nos da tiempo, pero ujú. si nos da tiempo del Ragnarok, uno de estos lobos es el que termina consumiéndolo en el Ragnarok, que es el fin del mundo nórdico, con el que él tiene que luchar. Interesante, ¿no? Odín tiene un aspecto de más de autoconciencia de, de, de su instinto en los lobos y de su conocimiento increíble. Lo vimos aquí también, por lo menos cuando lo de las personas que estaban esclavizadas, ¿no? Él les lanza la cuchilla y ellos están en el instinto de sobrevivencia, él sigue adelante, él hace el trabajo ya, o sea, no. Odín tiene como un dominio muy fuerte de su propio instinto. Sacarse el ojo es ir contra el instinto de supervivencia también, y él lo hace con tal de obtener esa sabiduría. Entonces esa imagen donde él sostiene sus lobos y los alimenta, es este aspecto de que, concha, le conozco mi sombra y la mantengo allí, mi lado instintivo, mi lado fuerte, mi lado. Claro. Y aquí es tan consciente de ella, en esta última imagen de las runas, tan consciente que se atraviesa una lanza para poder dominar su cuerpo. No, es que está súper fuerte, bien literal. Sí. ¿No? Mira, aquí tenemos un mensaje de Liliana Mejía, nos dice muy Ay, interesante. saludos. El ahorcado en el tarot es también el autosacrificio y la renuncia. O sea, sí, esta noción de sacrificar algo y renunciar a algo que no es cualquier cosa. O sea, todo el mundo sabe lo que es construirse una idea, un ideal, construirse un principio, ¿no? Y que luego tengas que dejarlo, tengas que soltar ciertas cosas para poder seguir avanzando. Es bien difícil, ¿no? O sea, es justo sacrificar y renunciar. También nos dice Aldo Francisco, quitarse el ojo para adquirir sabiduría significa despojarse del velo de la percepción, ¿no? Y, Maravilloso, ujú, maravilloso Liliana y Aldo. Liliana, sí, tal cual. El sacrificio es el camino, o sea, poder soltar algo es lo que te asegura que puedas tomar otra cosa. En el mundo material y en el claro, mundo espiritual es igual. Y lo que decía Aldo del velo, sí, este aspecto del un ojo y doble ojo es bien interesante, por lo menos lo vimos en Osiris, ¿se acuerdan en mitología egipcia? ujú, Osiris que mandaba su ojo a cuidar a sus hijos. ujú, Este hecho de un ojo y dos ojos, tiene esta simbología, los dos ojos tienen una simbología más como de la materia, en cambio despojarse de un ojo es poder permitirse no ver con la materia, sino ver con otra cosa, ver con el alma, ver con el espíritu, es muy interesante. ujú. Y nos dice también Liliana, también se me ocurrió recordar un respecto a Odín. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey.
Ah, esa frase, ah, qué bueno que la recuerda. ¿Quién la dijo? Liliana. Sí. Ah, gracias, Liliana. Esa frase sí la he escuchado, no me acuerdo si es un cuento, no me acuerdo dónde fue que la escuché, es una frase muy conocida, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Eh, quien puede ver un poquito, quien puede ver más allá de lo evidente, llega a encontrar lo alto, lo sabe o lo otro. El tuerto ve más allá de lo evidente. Por cierto, Odín le decían también el tuerto. Es una de sus. Claro, en Mm, la traducción de lo que pasa es que no sé cuál es el nombre en el idioma, Odín tenía muchos nombres, Odín el tal, en el idioma, pero en una de ellas es el tuerto. gran frase, Liliana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, no tenemos más comentarios en Facebook. Yo creo que lo dejaríamos por aquí, pero muchísimas gracias, Oli. Ya me abriste un poco el camino así para poder acentuar lo que voy a exponer la siguiente semana del árbol de la vida. Que digo, no son unas historias bien Bien impresionantes. interesante. El árbol de la Interesantes. vida es interesantísimo. Ya les estaremos contando la siguiente semana de qué va. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿alguna otra cosa, Sole? No, creo que. Ah, bueno, no, nada más anunciarles que estén atentos la próxima semana, Cari con el árbol de la vida, y próximamente estaremos también comentando el mito de Freya, que es la pareja de Odín, así que vamos a estar pendientes. Sí, ahí sí, si tienen algo, comentarios, libros, alguna otro dato curioso, nos aporta mucho, nos ayuda así Sí, a enriquecer esta plática. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ole, de verdad estuvo fascinante la forma en cómo abordaste esta primera sesión. Les esperamos y pues bueno, agradecemos a todos su presencia. muchas gracias. Gracias a ti.